Mi nombre es Estrella Vázquez de la Vega, soy estudiante de la Universidad Popular de Tehuacán, sección Bachillerato, quinto C, turno vespertino. Y en este video, junto con mis compañeras Laura Escudero Ríos, María Magdalena Pérez Flores, Daniela Guadalupe Osorio Centeno y Daniela Hernández Juárez, llevaremos a cabo el producto integrador de la clase de biología a cargo de la profesora Enriqueta Gámez Martínez. El producto integrador consta en cultivar una planta. En nuestro caso cultivaremos un jitomate o también conocido como tomate. Además de que le estaremos dando un seguimiento de este a cómo va creciendo en el tiempo establecido que se nos dio. También el propósito de esto es aplicar los temas vistos en la materia y aplicarlos lo que es en la planta. Además, con este tipo de aprendizaje desde casa, intentaremos plasmar las ideas y también el manejo de la tecnología. Hoy, 12 de octubre del 2020, como lo habíamos dicho, sembraremos nuestro jitomate o tomate. Para esto necesitamos lo que es una cubeta llena de tierra y nuestro tomate con las semillas. Como podemos ver, estas son las pequeñas semillas. Y las vamos a depositar dentro de nuestra cubeta y le estaremos dando un seguimiento de cómo va evolucionando la semilla. Ahora, como introducción, vamos a hablar sobre la importancia del jitomate. Un tema principal podría ser la importancia económica y distribución geográfica. El tomate es la hortaliza de mayor importancia en todo el mundo y la de mayor valor económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. El incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el rendimiento en menor proporción al aumento de la superficie cultivada. La producción mundial de esta hortaliza, según los datos de 2012 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se elevó. Está compuesta por la taxonomía y morfología. Pertenece a la familia Solanaceae, de su especie Lycoperception y Esculentum. Su nombre científico Solanum lycopersicum. Es una planta perenne de soporte arbustivo, puede desarrollarse de la forma rastrera, semirecta o recta. Existen variedades de crecimiento limitado determinadas y otras de crecimiento limitado indeterminadas. Como su sistema radicular es su raíz principal corta y débil, raíces secundarias numerosas y potentes. También sus raíces adventicias seccionando transversalmente la raíz principal y de fuera hacia adentro. Su hoja compuesta imparipinada con foliosos, peciolados y lobulados con borde dentado en número de 7 a 9 recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo, el mesofólico y tejido parenquimático. Está cubierto por una epidermis superior e inferior a ambas sin cloroplastos. La epidermis inferior presenta un alto número de estomas dentro del parenquima. La zona superior o zona empalizada es rica en cloroplastos. Los haces vasculares son prominentes sobre todo en el embés y consta de un nervio principal. Ahora, su flor es perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos de igual número de pétalos de color amarillo y dispuesto de forma helicolineal. Su tallo principal es con un eje de grosor que oscila entre los 2 a 4 centímetros en su base, sobre el que se van desarrollando hojas, tallo secundario, ramificación simpoidal
inflorescencias. Su estructura de fuera hacia adentro y también consta de epidermis de la que parten hacia el exterior de los pelos glandulares. Corteza o córtex, cuyas células más externas de fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas. Cilindro vascular y tejido medular. En la parte distal se encuentra el meristemo. Ahora, algo más principal también que contiene vitamina B y E. Es rico en vitamina C que intervienen en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes. Igualmente tienen un antioxidante llamado licopeno, una forma de vitamina A que favorece la prevención de enfermedades crónicas e inflamatorias. Por ello es recomendable en las siguientes situaciones: ejercicio físico intenso, el tabaquismo, infecciones, estrés, dietas ricas en grasas y sobreexposición al sol. Consumir habitualmente puede ser también en la dieta, que contribuye a reducir el cierto riesgo de tipo de cáncer, en especial de la próstata y también de páncreas, pulmón y colon. Además, con 200 gramos de tomate al día se cubren el 80% de las necesidades diarias. Finalmente, el tomate maduro es adecuado para la cocción, mientras que los tonos rosados y verdosos son ideales para las ensaladas. Es preferible consumirlo crudo, ya que también nos hace muchos beneficios tanto a nosotros tanto al ser humano como al cuerpo. El tomate es un alimento bajo en calorías, aporta 20 calorías por 100 gramos, ideal para las personas con sobrepeso u obesidad. Es beneficioso para la conducción del sistema nervioso y manteniendo de agua dentro y fuera de las células. Ahora vamos a hablar sobre los insecticidas del jitomate y en su cultivo. Cuando hablamos de plagas y enfermedades comprometen la productividad de la calidad en el cultivo del tomate, es necesario saber cómo hacer un correcto manejo fitosanitario que vaya acompañado de soluciones innovadoras y sustentables que permitan adecuarse a cada modelo de producción del país. Enfermedades en el cultivo del tomate también pueden causar daños irreversibles tanto en cantidad como en calidad en pocos días. Por eso es necesario hacer el manejo fitosanitario integrando y preventivo, monitoreando diariamente de los cultivos, además de hacer el control con fungicidas eficientes, adecuadas para cada etapa de la enfermedad. Hay varios tipos de insecticidas y en ellos encontré el Alverde, el Fastac, Mectamite, Nomolk, Perfección, Sunfire y Nealta. Ahora, son como unos tips hacia al tomate, entonces podría ser pequeños insectos también que miden entre 1 y 2 milímetros de longitud con una coloración que varía del marrón oscuro al amarillo claro. Saltan, vuelan y se desplazan con gran agilidad de un lugar a otro. Generalmente ponen los huevos en las flores donde nacen las primeras larvas que se alimentan picando los tejidos para extraer los jugos celulares. Tienen varias generaciones por año. Ahora, otro punto también muy importante, les voy a dejar de hecho unas imágenes para que vean cómo tanto los insecticidas como los animalitos dañan al jitomate. A veces en que llegan al punto de podrirlo. Entonces, tanto no de podrirlo, pero sí los dejan como en un punto como amarillitos. No sé si alguna vez los han visto. Bueno, pues entonces les voy a dejar unas fotos y checan. Ahora, el manejo de los cultivos hortícolas y agrícolas actualmente incluye la utilización de un elevado número de productos agroquímicos destinados al control de todo tipo de plagas, maleza, enfermedades de hongos, bacterias, virus e insectos. También es claro que es un elevado número de productos que son usados en la actualidad. Han sido herramientas valiosas desde los años posteriores, también a la Segunda Guerra Mundial. Cuando surgió la Revolución Verde, que fue muy llamada, sin embargo, fue a través del tiempo los intereses económicos
de las compañías productoras de agroquímicos y la falta de información que se ha tenido sobre las repercusiones del mal uso de dichos productos que han provocado que el uso irracional se haya incrementado hasta niveles demasiado altos para los delicados procesos de equilibrio ecológico. Ahora, como siguiente tema, vamos a hablar sobre las ramas de la biología, que esta pertenece a la botánica. La botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales a todos los niveles, tanto descripción, clasificación, distribución, su funcionamiento, su reproducción. Su etimología procede del griego, que significa hierba. Otra forma también de denominar a la botánica es con una fitología, y su significado procede del griego fitos, planta, y logos o ciencia. La botánica puede ser botánica pura, que se encarga del estudio de los vegetales como una ciencia básica, o botánica aplicada, que es el estudio de los vegetales para su explotación comercial, ya sea también para las personas, para lo forestal, farmacéutica o alimentaria. Las personas que estudian la botánica se conocen como botánicos o botánicas. Abarca un amplio espectro, desde las cianobacterias y las criptógamas como hongos y algas, hasta las plantas superiores o gimnospermas y angiospermas. La botánica, a su vez, abarca un amplio espectro de las ramas, como son la fitoquímica, que se encarga del estudio de los compuestos químicos sintetizados por los vegetales. También la biología celular, para el estudio de las células vegetales. Su histología, para el estudio de los tejidos vegetales. Fitografía, que estudia la morfología celular. Genética, fitopatología, ecología, fitogeografía o geobotánica. Paleontobotánica y su evolución. Así pues, como mencionaba anteriormente, la botánica es la rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas, lo cual esto incluye su clasificación en distintos grupos, el estudio de su morfología y reproducción. Un rasgo muy importante para la clasificación de las diversas especies, su distribución geográfica, al estudio de sus interacciones ecológicas y su aprovechamiento económico. También los vegetales, especialmente los cereales y las legumbres, son la base de la alimentación humana. De ahí la gran importancia que se dio a su investigación, ya sea desde la antigüedad. Hoy, 18 de octubre del 2020, como podemos ver en la evolución de nuestra planta, ya empezó a dar los primeros brotes de nuestras semillas. Se logra apreciar que ya se ven dos plantitas y que vienen creciendo más. Le estaremos dando más seguimiento a nuestra planta. Hay 5 niveles de organización. El primer nivel es el nivel molecular, que está formado por moléculas como la dorofilia. El segundo nivel es el nivel celular, que las plantas poseen numerosas células y dentro de ellas se encuentran diferentes organelos celulares para que la planta tenga un buen funcionamiento. El tercer nivel es el nivel tisular. Estas células se agrupan con otras iguales a ellas y forman grupos llamados tejidos, ya que están distribuidos en distintos tejidos y cada una de ellas va cumpliendo su función en el momento que se corresponde. El cuarto nivel es el nivel de órganos. Un órgano está sustituido por capas de tejido que se reúnen para cumplir su función. Por ejemplo, en las plantas estarían las hojas, que cumplen la función de realizar la fotosíntesis, la transportación y la respiración. Y en otros, el órgano son la raíz, el tallo y la flor. El siguiente nivel es el nivel del sistema de órganos. En las plantas, los órganos se asocian cumpliendo su función conjuntas y forman aparatos para las plantas. Por ejemplo, el aparato reproductor de la planta son las flores,
que están formadas por el aparato masculino que contiene en su interior el grano de polen, el portador de las gametas masculinas, y en el aparato femenino está formado por el gineceo que contiene en su interior al ovario y dentro de él el óvulo que contiene a las gametas. El otro tema es las biomoléculas. En este caso son las biomoléculas de un jitomate. Estas también se utilizan como un medicamento natural que contienen vitaminas y minerales para producir algunas enfermedades. Los minerales que contiene son el calcio, el fósforo, el potasio y el sodio. Y algunas sus vitaminas son el A, B1, B2 y C. Y contiene un 93.9 gramos de lípido, un 5% de grasa, que es igual a un 0. gramos. En proteínas contiene un 19% de proteínas. En carbohidratos un 77%. Y algunos jitomates transgénicos es el rojo, el morado, el azul y el blanco. Cuando un jitomate su color es un rojo menos intenso que los demás, es un jitomate natural, y cuando el jitomate es un rojo intenso es un jitomate transgénico. Hoy estamos a 22 de octubre del 2020 y ya podemos ver la evolución de nuestra planta. Ya podemos ver que empezó a brotar mucho más y el crecimiento de esta. Transgénico y natural. El jitomate de una tienda o supermercado probablemente provenga de un productor que siembra muchísimas hectáreas de un mismo vegetal y este hace todo lo posible para aumentar su producción y así bajar costos, sin importarle las propiedades nutricionales de los alimentos, la calidad y el sabor del vegetal. Para que un alimento madure más rápido y crezca de forma uniforme, se utiliza una estrategia llamada modificación genética, que consiste en la inyección de genes de otro organismo y que da como resultado a los alimentos transgénicos. Es difícil distinguir a simple vista un alimento natural de un alimento transgénico. El jitomate natural madura de forma irregular y puede tener algunas manchas amarillas, en cambio que el jitomate transgénico se vuelve rojo de forma uniforme y rápida. No hay características específicas para distinguir entre un jitomate natural y un jitomate transgénico. La reproducción es asexual en la planta del jitomate. También puede ser por flores y por semillas. En la reproducción asexual consiste de manera que una planta se obtiene de otras. Se podría decir el clon de la primera planta. Estamos en el día 30 de octubre del 2020 y vemos que nuestra planta ya creció otro poco y que ya está más grande. Otro de los temas importantes vistos en la materia fue gen, cromosoma y ADN. Un gen es la unidad de ácido desoxirribonucleico que es la encargada del traspaso de rasgos hereditarios a los descendientes. Algunos de los rasgos hereditarios que puede tener es el color de ojos, el tono de la piel, el color del pelo, incluso la estatura, ya que podría ser alto o chaparro. Además de otro dato curioso del ADN es que su estructura es más simple y que está compuesta por 4 bases, que son la adenina, guanina, citosina y timina. Así es como concluyo yo con este tema y vamos a pasarnos al siguiente. Bueno, ahora voy a explicar qué es un cromosoma. Un cromosoma es la estructura celular que está constituida por proteínas y ADN. Estas son las encargadas de transmitir el material genético de una célula a otra. Además de que su esqueleto está conformada en 2 partes, que son las cromátidas, que están unidas por un centrómero.
Además, un dato curioso es que en los humanos cada célula contiene 46 cromosomas que están dispuestas en 23 pares. Además que los genes está constituido de ADN, que le dice al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Y por último les voy a explicar qué es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, el cual contiene todo el material genético que nos servirá de manual de instrucciones para poder vivir, desarrollarnos y reproducirnos. Además de que el ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque otra parte se encuentra en las mitocondrias. Hoy estamos a 2 de noviembre del 2020 y lo que hicimos fue cambiar de cubeta porque la anterior que teníamos era muy chica y como empezaron a crecer nuestras plantas necesitaban un poco de espacio y además otro poco de tierra para que estas puedan desarrollarse mucho mejor. Y ahora, como podemos ver, ya se ven más grandes nuestras plantitas, además de que una sobre todo está creciendo más rápido que las demás, ya que sus hojas se puede ver que son de color más fuerte que las demás. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser traspasar esta planta que está mucho más grande y está creciendo más rápido, la traspasaré al suelo para que ésta pueda desarrollarse más rápido y que las otras no la afecten. Bueno, nuestra planta ya la traspasamos y así es como queda el resultado. Otro tema importante visto en clase fueron las leyes de Mendel. Mendel se considera el precursor ya que realizó una cruz entre semillas, el cual mostraban ciertas diferencias como el color, la forma e incluso la textura. En su primera ley, que es el principio de la uniformidad, establece que es la unión entre dos razas puras. Supongamos que yo tengo una flor blanca, que es una raza pura, y otra flor de color rosado, que también es una raza pura. A esta también es conocida como homocigoto. En la unión de esas dos razas puras va a dar como resultado a nuestra primera generación híbrida, que sería esta. Aquí podemos ver que es más notorio el color rosado que el blanco. Sí se logra ver, pero es muy poco. Entonces, los genes de la flor del color rosado fueron más dominantes, ya que se notan más que las del color blanco, que estas serían nuestro recesivo, ya que son menos notorios. Lo mismo sucede con nosotros. Supongamos que mi abuelo tuvo a mi mamá y lo mismo con lo de mi papá. Entonces, en la unión de ellos dos, que será de mi mamá y de mi papá, que son nuestra primera generación híbrida, dieron como resultado a mí. Entonces, lo mismo sucede. Ahí se va a ver cuál de ellos dos sus genes son mucho más fuertes o son más dominantes o recesivos. Supongamos que yo me parezco más a mi mamá. Entonces, sus genes son más dominantes que los de mi papá, ya que serían ellos recesivos. La segunda ley de Mendel es el principio de la segregación, que es de carácter hereditario, donde se transmite como una unidad de combinación, la cual se diluye o se pierde por el paso de la generación de una a otra. Lo mismo pasa con nuestra flor. Esta flor, la primera, que es la homocigoto, o nuestra primera de raza pura, va a tener el 100%, solamente estamos hablando de la de color rosa. Ese 100% que ya tuvo, se la va a pasar solamente a la siguiente, a su primera generación híbrida, que solamente va a tener el 50%, que es esta. De ahí, supongamos que esta ya va a tener otra generación, que sería esta. Entonces, solamente va a obtener el 25% de nuestra primera, que es el homocigoto. Solamente de ese 100, ella ya va a obtener el 25. Y de esa, si esa tiene otra generación, va a ser el 12.5. Ahora, si esta ya tiene otra generación, va a tener solamente el 6.25. Lo mismo sucede con nosotros. Supongamos, mi bisabuela y mi bisabuelo tuvieron a lo que fue a mi mamá. De mi bisabuela mi bisabuela tiene el 100%. Y entonces de ese 100% solamente le va a transmitir a mi mamá
el 50%, supongamos. De esos 50%, mi mamá va a tener a lo que es a sus hijos, que sería, supongamos, a mí. De ese 100% de mi bisabuela, mi mamá tuvo el 50%, y entonces a mí solamente me tocaría el 25%. Ahora, yo solamente tengo ese 25%. Ahora, si yo tuviese hijos, a mis hijos solamente le va a tocar el 12.5% de mi bisabuela, solamente eso. Y así sucesivamente. Entonces así es como se van perdiendo de los caracteres hereditarios o se van diluyendo. Ya no va a ser la misma o incluso cambie. Gracias a esta ley, los científicos pueden explicar cómo es que ocurre la transmisión de herencia por medio de los genes, ya que es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que cada uno es muy diferente a los demás. Hoy, 8 de noviembre del 2020, la planta que fue traspasada al suelo, como podemos ver, ya empezará a dar lo que son las primeras flores, donde posteriormente dará el fruto. Yo soy Laura Escudero Ríos y voy a continuar con la investigación que hemos hecho. Yo les voy a hablar sobre acerca de la estructura de la planta del tomate, su célula, a qué tipo de planta pertenece y agregué la anatomía del tomate. Bueno, empezó con el tema de la estructura del tomate. El tomate tiene un sistema radicular muy amplio. Dirán ustedes, ¿qué es el sistema radicular? Son las raíces de la misma planta. Bueno, para empezar, tiene una raíz principal, el cual tiene una variedad de ramificaciones de raíces, que son raíces secundarias. Luego vamos con, estas mismas raíces tienen pelos absorbentes. Esta es su función de absorber agua, sales y minerales del suelo. Luego vamos con el cuello de la planta, que es esta parte de acá. El tallo principal. El tallo principal está cubierto por una vellosidad muy visible en la planta. Luego van las hojas viejas, que son las primeras que nacen cuando se empieza nuestro crecimiento de la planta. Esta es una llama auxiliar. Estas son muy raras veces en las que nacen en la planta y se pueden tratar, es como una tipo de enfermedad. Luego va la hoja. La hoja se divide por foliolo, que son, bueno, el foliolo tiene 7 foliolos esta planta. Los foliolos son las ranuditas que tiene la planta del tomate. El peciolo. El peciolo es la hojita, bueno, o el tallo que los une con la hoja. Luego va nuestro fruto. El fruto es el que vamos a hablar o de lo que estamos investigando nuestro tema. Luego va las hojas y la flor. De la flor proviene nuestro fruto. Y esta sería toda la estructura de la planta del tomate. Bueno, el segundo tema que les voy a explicar es la anatomía del tomate. Esta está compuesta por el pericardio. Este mismo consta en 3 partes. El epicardio es la cáscara o la piel del fruto. Es toda la parte de afuera lo que lo consta. Toda su parte de afuera. Ese es epicardio. Luego voy a ir con mesocardio. Es la porción combustible del fruto carnoso. Lo voy a cortar para posteriormente mostrárselo. El mesocardio, como ya les he dicho, es la porción combustible, que es toda la parte de afuera, la de adentro, perdón. Es toda esta parte de aquí que contiene como tipo agüita, se lo pueden sentir. Después va endocardio. Es la capa delgada que a la vez está constantemente en proporción con las semillas y que cubre a las mismas. Aquí se pueden observar que están las semillas. Es la partísima más delgada
que cubren a las mismas semillas o las protegen. Bueno, esta sería la anatomía del tomate. Ahora les voy a hablar sobre las plantas. Estas hay dos tipos, cromosomas y fanerogamas. Como ya les dije, existen dos tipos. Voy con la criptogama. Antes de pasar con esto, el tipo de planta lo voy a ver en las dos formas y en su división de una, para que podamos ver a qué tipo de planta pertenece la del tomate. Bueno, criptogama. Son aquellos vegetales u organismos que no presentan flor ni semilla. Ahora veremos las de fanerogamas. Son todas aquellas plantas vasculares que poseen flores visibles para la reproducción sexual. De ahí mismo se denomina su nombre, fanero, que significa visible, y gamas, que significa sexo. Bueno, la fanerogama se divide en dos, pero antes de pasar a eso, tenemos que ver a cuál tipo de planta pertenece, a la criptogama o fanerogama. Pues la criptogama dice que son vegetales que no presentan flor ni semilla. Y pues fácilmente nos podemos dar cuenta que esta planta presenta flor y dentro de ella está su semilla, ya que esto lo vimos en la reproducción anteriormente, ya que aquí mismo se reproduce y de ahí sale nuestro fruto. Entonces no nos vamos a quedar hasta ahí. La fanerogama se divide en dos, en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son las plantas vasculares, la cual los óvulos están encerrados en los ovarios, que posteriormente se convertirá en un fruto. Y del otro lado, las gimnospermas son todas aquellas plantas vasculares que poseen semilla, pero no tienen flor. Entonces, ¿a cuál pertenecería nuestra planta del tomate? Pues fácil y sencillo, a las angiospermas. ¿Por qué? Pues como su definición lo dice, son plantas vasculares, que en los cuales los óvulos están encerrados en el ovario, que posteriormente sale nuestro fruto. Y pues así es como está nuestra planta. En la flor tiene los óvulos en donde están encerrados en el ovario, que está dentro de la flor. Y posteriormente de estas mismas sale nuestro fruto. Entonces, nuestras plantas son fanerogamas y sus derivadas son angiospermas. Bueno, ahora voy a continuar con la célula del tomate. ¿A cuál pertenecería? ¿Célula vegetal o animal? Bueno, pues creo que en ese caso queda mucho más claro, porque pues la célula animal, pues por obvias razones van hacia los animales, y célula vegetal, pues a nuestro fruto. Bueno, voy a mencionar su estructura. La célula vegetal está compuesta por un aparato de Golgi que parece unas tripitas, no sé si la alcanzan a ver. Luego van los ribosomas, que son los puntitos de por aquí afuera. La citoplasma es como su carnecita de alrededor. La pared celular son estas líneas verdes que yo les hice, así, alrededor. La membrana plástica es lo de adentro del citoplasma. Esa es la membrana plástica. Posteriormente vamos con el citoesqueleto, que parecen unos tubitos, así. Luego va el retículo endoplástico, que cubre al núcleo y a nuestro núcleo. Entonces el retículo endoplástico cubre a nuestro núcleo y este mismo al nucleolo. Luego es el
cloroplasto, que es este. Posteriormente va la mitocondria, que es esta parte de aquí, y esta otra por acá. Bueno, nuestra célula del tomate pertenece a la célula vegetal porque contiene cloroplastos, que está por acá, que almacenan pigmentos a los que se le deben los colores anaranjados o rojos de las flores o frutos que ocurre en la maduración, que posteriormente, pues como les había mencionado, es nuestro tomate. Y pues sin más que decir, agradezco su atención y este sería todo nuestro proyecto. Hoy estamos a 11 de noviembre del 2020. Hoy es el último día de nuestro proyecto, ya que hoy es la entrega. Y como en el otro video habíamos dicho que nuestra planta ya estaba a la flor, ahora podemos darnos cuenta de que ya dio los primeros frutos. Aquí se puede ver que ya están, que eran las 3 flores que estaban, ya dieron los primeros 3. Pero para que esto pueda desarrollarse se necesita mínimo 1 mes y medio para que nuestro jitomate ya esté mucho más grande y tenga ese color. Y bueno, esos fueron todos los temas vistos en clase, espero y nos entiendan. Y además de que concluyo que gracias a este proyecto pudimos nosotros retroalimentarnos de los temas ya vistos en clase. Además de que no solamente nos quedamos con esa información, también hicimos búsquedas tanto en internet como en libros para poder nosotros explicarlo. Y en cuanto a nuestra planta, como pudieron darse cuenta, solamente está pues apenas dando ese pequeñito fruto. ¿Por qué? Pues una planta de jitomate necesita entre 40 a 70 días para que ésta pueda desarrollarse mucho mejor. Sin en cambio no fue así. Además de que depende de otros factores, como el clima, temperatura, la tierra, el ambiente en donde esté, la hidratación que nosotros le demos a nuestra planta. Pero sin en cambio no la vamos a dejar hasta ahí. Nosotros seguiremos dándole este seguimiento para ver hasta dónde puede llegar nuestra planta. Y gracias y hasta luego.